han subido para proyectarlo acá y pues para que revisemos entre todos. Listo. Este era el taller que nosotros teníamos, compañeros. Yo les había dejado 2 ejercicios. En los 2 ejercicios yo les había dejado incluso cuáles eran las respuestas, ¿cierto? O sea, cuál era la respuesta para X1 y para X2 en cada uno de los ejercicios, ¿cierto? Bueno, en este les dejé yo la respuesta de esta manera y acá también les dejé la respuesta de esta manera. Y acá yo les dejé pues como una forma ya más gráfica de cómo ustedes realizaban pues el cuadro. En el segundo ejercicio sí no les dejé este cuadro porque pues simplemente era como para que ustedes se guiaran ahí con el primero, ¿cierto? Bien, compañeros, entonces vamos a revisar este taller. Hemos tomado este es de la compañera Chelsea. Chelsea, ¿estás con nosotros? Sí, profe, claro. Perfecto, Chelsea, maravilloso. Entonces, Chelsea, voy a tomar tu taller. ¿Listo? Bien, compañeros, ¿ustedes están viendo acá el taller en el Excel? Sí, profe. Perfecto, listo, mis estimados. Entonces, vámonos de una con este ejercicio. Voy a quitar acá las líneas de cuadrícula para que sea como mucho más visible. Muy bien, compañeros. Entonces, en el primer ejercicio teníamos pues un caso, muchachos, donde yo les daba un tema de producción, ¿cierto? Donde teníamos incluso pues acá, por ejemplo, compañeros, una fabricación de paneles y persianas y teníamos 2 departamentos. El departamento, ¿cuál era, compañeros? Los departamentos. Por un lado teníamos el departamento de corte y el otro era el departamento de ensamble. Teníamos las horas pues disponibles, que esas son las restricciones, y ustedes hacían simplemente los pasos uno a uno. Lo primero que hacemos entonces, muchachos, es definir la información, ¿cierto? Así tal cual, así como les dejé pues acá una guía, lo único que anexábamos ahí era, mis estimados, el tema de la contribución por cada uno de los productos, ¿cierto? En el segundo paso era definir las variables X1 y X2, que es simplemente definir producto 1 y producto 2, ¿cierto? Luego definir la función de utilidad. Recordemos, mis estimados, que la función de utilidad incluso sale de manera muy diciente, ¿cierto? Decimos, pues la utilidad estará dada o estará determinada por la cantidad de productos de X1 por el margen de contribución, que es 50, más la cantidad de productos de X2 por el margen de contribución, que es 80. Luego definimos las inecuaciones. Maravilloso. Ustedes saben, compañeros, que simplemente tomamos la función o la ecuación que tenemos, pero la dejamos en forma de inecuación, o sea, menor o igual al recurso disponible para cada departamento. Y luego, compañeros, en el paso número 5 definimos las ecuaciones. Es decir, mis estimados, ya pasamos de inecuaciones a ecuaciones. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues que cambiamos esta parte de la, digamos, de la desigualdad simplemente por un igual, ¿cierto? Y listo, muchachos. Luego empezamos a hallar las rectas. Recordemos, pues, mis estimados, que para hallar las rectas lo que hacemos es esto. Traemos primero la primera ecuación, que es la ecuación de la primera restricción, o sea, esta de acá, que en este caso es corte. Y luego, mis estimados, empezamos a reemplazar. Recuerden, compañeros, que necesitamos hallar 2 puntos, ¿cierto? Para hallar la recta. Como los puntos de la recta están puntualmente sobre cada uno de los ejes, es decir, sobre el eje X1 y sobre el eje X2, que en este caso X2 sería el eje de las Y, pues entonces vamos a reemplazar cada una de las X por 0 en esta ecuación y despejamos la otra X. Por ejemplo, acá decimos cuando X1 es igual a 0 y la reemplazamos en la ecuación y despejamos X2. Entonces decimos acá, cuando X1 vale 0, X2 vale tanto, ¿cierto? Luego decimos, en esa misma ecuación, voy a reemplazar a X2, pero cuando X2 valga 0, ¿cierto? Entonces, cuando X2 vale 0 y la reemplazo en la misma ecuación y despejamos a X1. Entonces, aquí ya tenemos que cuando X2 vale 0, X1 vale tanto. Listo. Y hacemos exactamente lo mismo con la restricción número 2, ¿cierto? Reemplazamos cuando X1 vale 0 y cuando X2 vale 0. Y hallamos nuestros puntos. Luego, compañeros, en los puntos 7 y 8, que sería hacer la gráfica y definir la región factible, ¿qué hacemos, compañeros? Vamos a ver lo que hizo acá la compañera. Trajo los dos, digamos, los cálculos de los puntos y listo, muchachos. Simplemente halló las rectas. Recuerden esto, mis estimados. Para la recta 1, por ejemplo,
decimos cuando x1 vale 0, x2 vale 60. Entonces, cuando x1 vale 0, x2 vale 60, subimos hasta 60. Y cuando cuando x1 vale 120, x2 vale 0. Entonces, cuando x1 vale 120, o sea, hasta acá, x2 vale 0. Maravilloso, ¿cierto? Recuerden algo, compañeros. Por ejemplo, miren que la compañera hizo algo bien interesante y es manejar los colores. Fundamental, muchachos. Para comprender nosotros este tipo de modelos es importantísimo manejar colores, mis estimados. Y les cuento algo, incluso, por ejemplo, yo, muchachos, a manera personal, en el ejercicio profesional y cuando estamos haciendo este tipo de análisis en las empresas, yo soy amante de manejar colores. ¿Por qué, compañeros? Porque más aún cuando estamos en una aplicación empresarial, donde ya estamos hablando con dinero real, con dinero de por medio, cuando estamos hablando ya de destinación de recursos de manera real, pues la responsabilidad es mucho más grande, ¿cierto? Y ahí es donde radica el hecho de que uno debe ser muy gráfico, mis estimados. Entonces yo por eso, en esa parte, digamos, real, ¿cierto? De la aplicación de todos los modelos, yo utilizo colores. ¿Por qué, muchachos? Porque los colores nos ayudan a determinar mucho mejor los análisis. Eso es pues fundamental. Y miren lo que hizo acá la compañera, manejó dos colores, ¿cierto? Dos colores pues bastante llamativos en este caso, pero eso es lo importante, muchachos, que manejemos dos colores. Creo que son lindos. Sí, es que eso estoy viendo, unos colores muy cute, pero eso está bien, compañeros, así es, definitivamente. Excelente, Chelsea, ahí en esa parte. Entonces, miren, compañeros, que ahí hallamos las dos rectas y hay algo, muchachos, que yo quiero resaltar en todo el grupo y es, compañeros, que los veo supremamente bien en esa definición de la región factible. O sea, yo veo, compañeros, que ustedes la tienen clarísima en la región factible y en cómo definir ese polígono. Yo, de los talleres que alcancé a revisar, muchachos, excelente. O sea, en cuanto a región factible, genial. ¿Listo? Y efectivamente, muchachos, ¿qué hacemos? Le empezamos a dar pues nombres a los vértices, que simplemente es dar la ubicación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, este vértice es 0 para x1, 60 para x2, aquí está. Este otro es 120 para x1, 0 para x2. Lo mismo el de acá, 0 para x1, 90 para x2, que sería este, y 90 para x1, 0 para x2. Perfecto. ¿Cierto? Luego, ¿qué hacemos, compañeros? Ya definimos la región factible, que sería ese polígono que nos queda pues acá cubriéndonos las dos franjas de las líneas, pero todas, o sea, que cualquier punto que nosotros hallamos acá o cualquier punto que determinemos en esa región factible nos va a cumplir con la misma condición. ¿Cuál es esa condición, mis estimados? Que esté por debajo del área de las dos rectas al mismo tiempo, muchachos. Y ahí es donde yo les digo, la tienen clarísima, los veo supremamente bien ahí. Todos los talleres que alcancé a revisar, todos estaban muy bien en región factible. ¿Listo? Ahora, compañeros, una vez llegamos a este punto, resulta que necesitamos hallar el vértice de cruce. Recuerden, mis estimados, que el vértice de cruce no lo hallamos de manera gráfica, sino que lo hallamos es por medio de los métodos de igualación, sustitución o eliminación, ¿cierto? Antes de llegar allá, quiero hacer otra mención acá. Vean, compañeros, que miren, por ejemplo, lo que hizo la compañera Chelsea. Ella, cuando hizo su gráfico como tal o su plano cartesiano, ella dijo, listo, ¿hasta dónde llevo mi plano cartesiano? Lo va a llevar hasta 120. ¿Por qué lo llevó Chelsea hasta 120? Recuerden, muchachos, buscamos en todos estos puntos el valor mayor. Aquí el valor mayor es 120, entonces llevamos x1 hasta 120 y x2 hasta 120. Y listo. Ahora, muchachos, ¿cómo lo graficamos en Excel? Súper bien. Yo les mostré cómo lo graficábamos, mis estimados. Recuerden que simplemente lo que hacemos es, por ejemplo, seleccionar acá unas celdas y vamos a decir entonces que vamos a delimitar, por ejemplo, que vamos a delinear solo el borde derecho. Ahí ya me quedó una línea. Y voy a seleccionar otras celdas de acá y voy a decir que me delinee solamente el borde superior. Y ahí ya nos queda pues el gráfico, ¿cierto? Y otra cosa que yo les comentaba era que debemos manejar muy bien el tema de la escala. ¿Qué es lo más importante, muchachos? No tanto el tema gráfico en cuanto a los espacios. Miren, mis estimados, algo. Si miramos el gráfico de la compañera,
miremos que este espacio de 0 a 10 acá no es el mismo espacio de acá hasta acá, ¿cierto? O sea, son espacios diferentes, porque ella acá se vino trabajando fue tamaños de celdas, y es lo mejor que uno puede hacer. La cuestión es, ahí no hay ningún inconveniente, porque si yo lo hiciera de una forma gráfica, digamos, más proporcional, pues lo que va a pasar es que el gráfico me va a quedar más grande, pero esta figura me va a quedar, digamos, un poco más proporcional, ¿cierto? Me va a quedar más cuadrada, entre comillas. Sin embargo, mis estimados, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos haciendo todo sobre el cálculo. Y si nosotros desarrollamos todo sobre el cálculo, pues simplemente así nos quede la gráfica chata o alargada o cuadrada o como sea, igual los puntos van a ser los mismos porque todos los llevamos desde el cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante acá, muchachos? Manejar la escala. Es decir, si nos vamos de 0 a 120, pues nos vamos de 10 en 10. Lo importante es que si vamos en 10 en 10 para X1, también nos vamos de 10 en 10 para X2. Y eso es todo lo que hay que hacer ahí, muchachos. Muy bien, entonces una vez ya llegamos a eso, mis estimados, recuerden que siempre vamos a llegar a un vértice de cruce. El vértice de cruce, muchachos, no lo hallamos de manera gráfica, sino que lo vamos a hallar, muchachos, es por medio de ¿qué? Por medio de estos modelos o estos métodos de eliminación, sustitución o igualación. Pero entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ojo con lo que les voy a mostrar acá. Vean, mis estimados, que hay una compañera que me estuvo escribiendo la semana pasada y me decía, profe, tengo un problema porque resulta que en este punto, cuando yo multiplico esto por -2, a mí no se me cancela ninguno de los factores. Efectivamente, muchachos, y como yo le comenté a ella, lo que pasa es que ese -2 no es un estándar. Es decir, ese -2 nos funcionó la semana pasada porque estábamos en el ejercicio que yo les mostré, ¿cierto? Entonces, lo que uno va a buscar acá es multiplicar un número, la ecuación de abajo, para que cuando la multipliquemos y hagamos esta resta, se nos vaya uno de los X. En este caso es X1, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. No es que siempre lo vayamos a multiplicar por -2. No es necesario. O sea, nosotros debemos revisar qué número puedo yo multiplicar negativo para que cuando multiplique toda esta ecuación de acá y la reste con la de arriba, se me cancele el primer factor. Eso es lo que buscamos, pues, en teoría. ¿Listo? Por ejemplo, acá, mis estimados, como lo hizo la compañera, ¿por quién vamos a multiplicar esta ecuación? Por -1. Porque lo que buscamos es eliminar este primer X. ¿Vale? Listo. Una vez ya tenemos eso, compañeros, encontramos a X2. Y ese X2, mis estimados, ¿cierto? Que ya lo encontramos acá, ya sabemos que es 30, lo vamos a reemplazar en una de las dos funciones, en una de las dos ecuaciones anteriores. También les comentaba que generalmente tomamos la primera ecuación, en este caso corte, ¿cierto? Entonces tomamos simplemente la ecuación de corte, así como lo hizo la compañera, y reemplazamos a X2 con ese valor que ya calculamos. ¿Y lo reemplazamos dónde? En esa ecuación. Y listo, mis estimados, empezamos simplemente a hacer el despeje de X1. Aquí ya encontramos entonces que X1 es igual a 60 y X2 es igual a 30. Este de acá, ¿cierto? Lo que ya nos comentó acá la compañera en el vértice de cruce. Muy bien, mis estimados. Luego, ¿qué hacemos? Hago acá otra aclaración, compañeros. Recuerden que nosotros podemos llamar estos vértices como queramos. Es decir, yo puedo llamar este vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice... Eso es irrelevante y nosotros no vamos a tener ningún problema en llamar los vértices. Por ejemplo, la compañera, ¿cómo los llamó? A este de acá lo llamó vértice 1, a este vértice 2, a este vértice 3 y el vértice 4 fue el vértice de cruce. Pero alguno de ustedes pudo haber dejado el vértice 1 en el vértice de cruce. No hay ningún problema, muchachos. Eso no afecta en absolutamente nada el ejercicio. Muy bien, compañeros. Una vez tenemos entonces los vértices de cruce, ya los tenemos completos, pues entonces venimos, mis estimados, a realizar esos vértices. Primero lo que hacemos es determinar los valores de los vértices y decimos vértice 1 cuánto vale, vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Y luego en el paso siguiente vamos a definir el vértice óptimo. ¿Cómo lo definimos?
traemos igual la información de los vértices que ya tenemos acá anteriormente y luego, ¿qué hacemos, mis estimados? Traemos acá la función de utilidad y empezamos a reemplazar los valores del vértice 1, perdón, del vértice 1 con los valores de x1 y x2 en la función de utilidad, ¿cierto? Luego el vértice 2 con los valores de x1 y x2 en la función de utilidad. Y el vértice 3, lo mismo, x1 y x2 lo reemplazamos en la función de utilidad. El vértice 4, función de x1 y x2, reemplazado pues en la función de utilidad. ¿Qué hacemos ahí, mis estimados? Vamos calculando las posibles utilidades que vamos a encontrar de acuerdo a la implementación de cada uno de esos x1 y x2, ¿cierto? Ojo con esto que les voy a contar, muchachos, que esto les sirve para el parcial. Ojo, compañeros, no siempre el vértice óptimo es el vértice de cruce. ¿Listo? No siempre. A mí no me interesa acá, mis estimados, si es el vértice de cruce o no. Eso ya es irrelevante. Es decir, una vez lo hallemos, ya, chao con ese vértice. Ese vértice ya no tiene nada de especial. Va a ser un vértice tal cual como cualquiera de los demás. ¿Listo? Es un vértice más. Lo que nos interesa aquí conocer es dónde está la mayor utilidad. En este caso, compañeros, vemos que la mayor utilidad es de 5.400 y lo encontramos en el vértice de cruce, muchachos. Y ya por último, ¿qué hacemos? Definimos la estrategia. La estrategia sería, para X1, fabricar 60 y para X2, fabricar 30. ¿De cuánto sería la utilidad? ¿Cuál sería la utilidad máxima que vamos a encontrar? Pues va a ser de 5.400. Y ese era el final del primer ejercicio. ¿Cómo vamos ahí, pues, compañeros? Bien, profe. Estamos clarísimos en ese tema, muchachos. Sí, Sí, señor. Fantástico, muy bien. Ahora miremos ya el ejercicio número 2, mis estimados, también de este mismo taller de la compañera Chelsea, pero ya lo vamos a ver un poco más superficial. ¿Qué encontramos entonces acá, compañeros? Misma historia, definimos información, definimos las variables, función de utilidad, definimos las inecuaciones, luego lo convertimos en ecuaciones para hallar los puntos de las rectas, ¿cierto? De la R1 y la R2. Luego pasamos a hacer la gráfica correspondiente, compañeros. Vean algo, lo que yo les mostraba ahorita del tema gráfico. Vean, mis estimados, que por ejemplo Chelsea aquí en la primera gráfica dejó el eje X2 más chato, por decirlo así, ¿cierto? No dejó los números en la misma proporción de espacio. Entonces la gráfica de ella está achatada, está como aplanada, ¿cierto? Pero es exactamente válido y está totalmente bien realizado, ¿cierto? Lo importante es que siempre nos vamos con los cálculos, ¿cierto? Miren, por ejemplo, que en la gráfica número 2, la compañera hizo un ejercicio diferente y aquí puso ya los valores en un espacio un poco más proporcional a los otros espacios que tienen el otro eje. Entonces, miren, compañeros, que aquí la gráfica de ella ya no está tan achatada o ya no está tan aplanada como sino que está un poco más cuadrada, lo que yo les comentaba ahora. Pero las dos están excelentes, listo, las dos están absolutamente bien hechas y las dos son válidas. Profe. Eso, señor. Mire que algo que haciendo el taller, junto con una compañerita que trabajé, bueno, no sé ni cómo se llama, pero resulta y acontece que revisando la gráfica que tú tienes aquí, por ejemplo, en el taller, en los vértices que tenemos allí, por ejemplo, el vértice donde dice, por ejemplo, la finalidad de esa gráfica es definir qué producción es más rentable para la empresa, ¿cierto? Sí, entonces señor. resulta que uno lo que hace es graficar acá y ya lo último, uno lo que hace en los pasos de finales de atrás es como reemplazar a X y todo para que finalmente nos dé el valor. Pero aquí en esta parte. en esa parte sí, pero es este tipo de cosas, la que está señalando ahí, se puede deducir inicialmente en la gráfica arriba, se puede deducir cuando estamos graficando, ya uno tiene un concepto o un valor muy cercano, debería de ser casi que el mismo, de esos numeritos que son rentables para la empresa. No sé si me hago entender, porque esto amanecí como enredado para hablar, pero pues no sé si me la cogió.
Totalmente, compañero. Le tengo el concepto. Sin embargo, le voy a complementar algo ahí, compañero. ¿Listo? Resulta que, ¿por qué nosotros debemos llegar a esto, mi estimado? Porque resulta, compañero, que claro, en los talleres ustedes encontraron que este era el mejor, ¿cierto? O sea, yo les dejé en el taller que los vértices de cruce eran el mejor, pero no siempre es así. Por eso siempre debemos hacer este tipo de operaciones, reemplazado en la función de utilidad para mirar dónde tenemos la mayor utilidad. ¿Sí le llego con eso? Yo le comprendo a usted el punto en el tema gráfico, total, claro. O sea, nosotros viéndolo, digamos, y como lo que usted dice, ya como tenemos dominio del modelo y demás, claro, uno desde la gráfica ya empieza a ver dónde está la mejor, ¿cierto? La mejor producción. Pero resulta, compañero, que no siempre se puede determinar de manera gráfica. ¿Listo? No siempre. Por ejemplo, acá, como les digo, yo los dos ejercicios del taller se los propongo para que el vértice de cruce sea el más óptimo. Sin embargo, no siempre es así. ¿Listo? Eso depende del polígono que se nos esté formando. ¿Listo? Eso depende del polígono y también depende mucho, compañero, de esto de acá, del principio, y es los márgenes de contribución que estemos manejando para cada una de las X1 y X2. ¿Estamos de acuerdo? O sea que no solo la gráfica, en últimas, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para determinar la región factible, ¿cierto? Y lo que yo les comentaba a ustedes la semana pasada, esto tiene unos vértices, ¿cierto? Son 4 vértices. Y ojo con esto, la mejor opción puede estar en cualquiera de estos 3 vértices. El único vértice en el que yo sí, que se los comenté la semana pasada, en el único vértice que nosotros no vamos a encontrar la mayor utilidad es el vértice de acá, porque tenemos 0, 0. O sea, 0 para X1, 0 para X2. Y si yo no fabrico nada de X1 y no fabrico nada de X2, pues no voy a tener utilidad, ¿cierto? O sea que por ese lado es el único vértice que yo les digo que nunca va a ser el factible. Sin embargo, todos los otros vértices que se nos generen acá, cualquiera de ellos puede ser el óptimo. ¿Estamos de acuerdo ahí, compañero? No necesariamente el de cruce, no necesariamente. A veces encontramos que el mejor vértice puede ser este de acá o que el mejor vértice puede ser este de acá. Eso lo podemos encontrar, ¿vale? Y de hecho, ahí les doy ese adelanto para que la saquen del estadio en el parcial. Eso se lo van a encontrar en el ejercicio del parcial para que no se me vayan a confundir. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Y el compañero está con nosotros? Sí, profe, sí, completamente claro. Sino que tengo Fantástico. con el micrófono. Excelente, perfecto, compañeros. Entonces, ahí estamos. ¿Listo? Profe, señora. qué pena, es que no comprendí bien el último paso. ¿Me lo podría, por favor, volver a explicar? Es que está un Claro. poco mala la señal. Claro que sí, compañera. Mira, aquí estamos hablando entonces, venimos en el ejercicio número 2, ¿cierto? Entonces la compañera halló pues todos los puntos de las gráficas, ¿cierto? Y luego de una se fue a calcular el paso 7 y 8, que sería definir la región factible y definir los vértices. Entonces, la región factible, recuerda, compañera, que es esa región en la cual yo pueda graficar cualquier punto y ese punto me va a cumplir con las 2 restricciones al mismo tiempo, ¿cierto? Que simplemente acá vemos que esta de acá es la región factible porque resulta, compañeros, miren el polígono que se le armó a ella, ¿cierto? Y es que en esta región que está sombreada es la región en la cual cualquier punto que grafiquemos en este punto, ¿cierto? En esta región, por decirlo así, si lo reemplazáramos en las inecuaciones, nos va a cumplir con la restricción, ¿cierto? Eso fue lo que yo les mostré pues a ustedes la semana pasada, que yo les dije que eso era un punto que no había que hacer, sino que yo se los mostré, era como para poderles mostrar matemáticamente por qué se le llamaba región factible. Listo, entonces una vez ya tenemos eso, compañera, ¿qué hacemos? Determinamos los vértices, ¿cierto? Y luego hallamos el vértice de cruce. Lo que estaba hablando acá con el compañero es que él me comentaba que a veces uno desde la misma gráfica, cuando está haciendo la región factible, uno ya puede incluso determinar, como ya tenemos un conocimiento del modelo, entonces él me decía que podemos determinar incluso, o podemos inferir pues gráficamente, que ya por ahí puede estar la mejor producción o la producción más alta o la utilidad más alta, ¿cierto?
Eso fue lo que me comentó el compañero. Pero yo también le complementaba, era esto, que siempre debemos hacer el último paso, que es este de acá, compañera, que ya lo vamos a repasar también, para poder determinar dónde está la mayor utilidad. ¿Listo? Es decir, aquí hallamos todos los vértices, incluso el vértice de cruce. Y luego nos vamos al último paso, que es traer la información de los vértices y luego reemplazar los valores de cada vértice para X1 y X2, pero en la función de utilidad. Y aquí es donde yo les comentaba y le comentaba ahora al compañero. Eso depende no tanto de la gráfica o de los vértices, sino que depende es de esa función de utilidad. Por eso es que nosotros, muchachos, en el paso número 3 es que definimos esta función de utilidad, porque esa función va a ser nuestra función objetivo. Es la función que en últimas me va a determinar dónde encuentro la mayor utilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos acá? Ella trajo los vértices, aquí están. Recordemos, compañeros, yo puedo hablar de estos vértices y yo los puedo llamar como nosotros queramos, no hay problema. Si yo quiero a este lo llamo vértice 4, a este vértice 3, a este vértice 1, hombre, eso es lo de menos. Ese orden no altera el producto, ¿listo? No altera pues el resultado del ejercicio. Entonces, una vez ya tenemos eso, mis estimados, ¿qué hacemos? Y ojo ahí pues para la compañera que me acabo de comentar, que ahí te estoy poniendo en contexto. En este último punto, que es definir el vértice óptimo, vamos a traer todos los valores de los vértices como los hayamos definido, ¿cierto? Y vamos a reemplazar los valores de X1 y de X2 en la función de utilidad. Entonces, por ejemplo, acá, mis estimados, miremos que aquí voy a reemplazar en X1 y en X2 los valores de este vértice, por ejemplo. Miren, compañeros, que efectivamente, si yo no fabrico nada de X1 y no fabrico nada de X2, la utilidad es 0 porque no hay producción. Y así vamos reemplazando cada uno de los valores de X1 y de X2 en la misma función de utilidad. Y nos vamos a ir donde encontremos la mayor utilidad. ¿Listo? También les comentaba ahora que en el taller yo les dejé a ustedes 2 ejercicios en los cuales el vértice óptimo era el vértice de cruce, pero no siempre es así. Ojo, no siempre es así. Muy bien, y una vez ya determinamos eso, mis estimados, pues ¿dónde tenemos la mayor utilidad acá? En este que es de 243.31. Quiere decir que acá la mejor opción para la empresa como estrategia, pues, a implementar, entonces, ¿cuál va a ser? Fabricar 28.33. Ahí estábamos hablando, creo que era de kilos, ¿o de qué estábamos hablando? Sí, de kilogramos. Entonces aquí decimos, aquí podemos hallar la siguiente estrategia, que la mejor, digamos, la mejor estrategia para esta organización es fabricar 28.33 kilogramos de X1 y 15 kilogramos de X2. Utilizando este tipo de producción, vamos a lograr la mayor utilidad esperada por toda la empresa, ¿cierto? Que va a ser de 243.31. Y listo, muchachos, ahí llegaba el ejercicio. ¿Cómo vamos ahí, pues, mis estimados? Bien, profe. Excelente. Bien, o sea que profe. estamos clarísimos. La compañera que me preguntó ahora por el último punto, ¿cómo vamos? Bien, profe. Fantástico, fantástico. Bueno, compañeros, ahí estamos entonces. Ese es el ejercicio. Ahí les cuento que este ejercicio fue uno de los que ustedes montaron en la plataforma. Les repito, yo vi algo bien interesante, me pareció muy bacano.